What makes cinema? I think ultimately it's something that for some reason stays with you, so that a few years later you could watch it again, or 10 years later you watch it again and it's different. In other words, there's more to learn. Martin Scorsese se ha convertido en la figura a la que todos voltean a ver cuando surge la pregunta ¿qué es cine? Y en esta entrevista podemos resumir su respuesta en una sola palabra: aprendizaje. Para él, lo más importante en una película es la lección que deja en la audiencia, ya sea sobre la vida o sobre uno mismo. En esa misma entrevista, el director continúa diciendo cómo los aspectos técnicos pueden ser los más llamativos en un principio, pero luego de haber procesado la parte estética, lo que dice la película es lo que verdaderamente resuena con nosotros. It's the scenes with the actors and how he's framed them and how they play off each other. And it's the mood and tone of the picture, along with the music, of course. And it's the framing, the compositions, which have almost a kind of an aesthetic quality. Scorsese explica que no son los momentos más destacables de una película los que impactan en nuestras vidas, pues esa conexión entre la película y el espectador solo se consigue a través de la construcción, es decir, cuando la fotografía, la música, la actuación y el diálogo se complementan para adentrarse en lo más profundo de nuestro ser. En un artículo publicado en el New York Times titulado "Dije que las películas de Marvel no eran cine, permítanme explicarme", Scorsese habla sobre cómo estos elementos aún persisten en las películas de las grandes franquicias comerciales, aquellas a las que él se refirió como parques de diversiones, pero no de forma peyorativa como muchos piensan, sino para distinguirlas como una experiencia aparte de lo que intenta conseguir el cine. Sin embargo, aunque en estos enormes éxitos comerciales veamos cómo cada uno de los elementos que dan vida a una escena se unen de forma adecuada, esto no quiere decir que logren transmitirnos algo o que consigan conectar con nosotros, pues como él dice, lo que no está ahí es revelación, misterio o peligro emocional genuino. El cine que defiende el director es una cuestión de personajes, de la complejidad de las personas y de su naturaleza contradictoria y a veces paradójica, de la forma en que pueden hacerse daño y amarse mutuamente, y de repente encontrarse cara a cara con ellos mismos. Y esto es algo que solo se consigue si se permite que el director plasme su visión artística en pantalla. Una característica que es difícil de pensar para el cine megalómano de hoy en día, en donde no se pueden correr riesgos, pues hay un presupuesto para la producción de estas películas que tienen que ser redituables, para poder producir más películas y que a su vez estas películas sean redituables. Pero lo verdaderamente importante de estas nuevas películas es que, ojo, tienen que ser redituables para poder seguir produciendo más películas. Quizá y esa es la razón por la que el estudio A24 ha tenido películas tan bien recibidas por la audiencia y por la crítica, llámese Past Lives, The Whale o Civil War. La filosofía de este estudio se centra en permitir que los cineastas expresen su visión artística sin las restricciones típicas de los grandes estudios. Es reconfortante que cada una de las obras salidas de este estudio moderadamente mainstream se sienta diferente, que no hay una especie de molde sobre el cual los cineastas tengan que colocar sus elementos. Esto es lo que hace la gran diferencia entre el cine que hemos estado tratando de definir y el cine de las grandes franquicias, pues si bien estas pueden brindarnos muy buen entretenimiento, esto implica que solo son imágenes para pasar el momento, que no intentan retarnos, ya que ellos tampoco toman ningún riesgo. En palabras del youtuber Thomas Flake, algo que no puede desafiar el status quo tiene una capacidad limitada para desafiarte y por lo tanto cambiarte. En su libro ¿Qué es el cine?, André Bazin explica que el cine consiste en un reflejo de la realidad tal como es, pues la esencia de la fotografía es la captura de un instante para su preservación en el tiempo. De modo que lo que distingue al cine de cualquier otro tipo de arte es su conexión natural con lo que es real. La visión cinematográfica de este autor consiste en un cine absoluto, en donde no se hace abuso del montaje y se captura absolutamente todo de un momento, razón por la que era un fiel defensor del uso de planos secuencias en las películas. Entonces, ¿solo pueden ser consideradas cine aquellas películas que se encuentran en cartelera en Movie y que no hacen uso de música, efectos especiales o de maquillaje? No necesariamente. Si bien es cierto que Bazin habla sobre el poder que tiene el cine para mostrar la realidad tal y como es, este no estaba completamente en contra del uso de las técnicas cinematográficas que representan cosas que no son reales. Si estas herramientas ayudaban a expresar algo más profundo sobre la condición humana, sobre el personaje en cuestión, sobre la sociedad o la cultura,
entonces él las consideraría válidas dentro de su visión del cine. Es decir, para Bazin lo que importa no es la técnica en sí, sino cómo se usa para revelar aspectos fundamentales y auténticos de la realidad. Si llevamos esto a la práctica, no es lo mismo el uso de efectos especiales para el desarrollo del personaje como se hace en Blade Runner, que cuando en Transformers dedican años para asegurarse que cada una de las partes que componen a Devastador se muevan solo para que los demás vean que, en efecto, cada una de sus partes se mueve. Y lo mismo podría decirse de la cinematografía, la música o el maquillaje, cuando se emplean no como medios para contar una historia, sino con fines meramente superficiales o para llamar la atención del espectador. Este enfoque ha sido adoptado por muchas grandes productoras en los últimos años, concentrando sus recursos en hacer que la película se vea lo más espectacular posible, aprovechando todas las facilidades que brinda la tecnología hoy en día. Sin embargo, en este proceso, a menudo se descuida la creación de una experiencia más compleja e interesante para los espectadores, dejando de lado el poder que tiene el cine para conectar a un nivel emocional y reflexivo. Y esto nos lleva a una pregunta bastante interesante. ¿Puede una película ser considerada cine si no conecta a nivel emocional con la audiencia? Y me parece que aquí entramos al terreno de la mera subjetividad, porque cada individuo tiene experiencias propias y distintas, haciendo que cada quien reaccione de diferente manera a un mismo estímulo. Pero como dijimos anteriormente, el cine que promueven figuras como Scorsese o André Bazin es sobre la realidad y las verdades universales, es decir, algo que trasciende a la mera estimulación. Quizá haya alguien a quien no le guste El Lobo de Wall Street por considerarla una obscenidad, pero eso no deja de lado que sea una representación y crítica de la avaricia y la corrupción en el capitalismo y al comportamiento sectario. No nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Quizá por eso la insistencia del director de Taxi Driver en hacer una distinción entre lo que es el cine y lo que es el entretenimiento de las franquicias más importantes en el cine en la actualidad. No es que unas sean superiores que las otras, sino que simplemente son diferentes, aunque parezcan equivalentes por ofrecerse al público por los mismos medios. Muchas personas se tomaron a mal cuando Scorsese dijo que las películas de Marvel eran como estar en un parque de diversiones, lo cual no tiene nada de malo, y si me preguntan a mí es una comparación bastante acertada cuando recordamos el escándalo que eran los cines en los estrenos de Avengers Endgame o de Spider-Man No Way Home. Quizá el problema está en que nos acostumbraron a considerar como cine solo aquellas producciones hollywoodenses y a los éxitos masivos en cartelera, y que todo aquello que no se ajusta a los estándares establecidos por las grandes productoras es por definición aburrido o cine de arte o película presuntuosa o cine del extranjero, y por lo tanto no deberían tener la difusión que sí tienen los superéxitos del verano. Al final, la pregunta de qué es cine es algo que nos toca responder a cada uno de nosotros. Y creo que un buen comienzo es cuando reflexionamos sobre el contenido que consumimos y cómo este nos afecta. Si realmente vemos lo que queremos o si nuestros gustos se fueron adaptando a lo que la industria nos dijo que era lo mejor que había, distorsionando por completo la forma en la que entendemos el concepto de cine. Tal vez la verdadera magia del cine radica en que mientras buscamos esa respuesta, nos encontramos con partes de nosotros a las que no nos habíamos enfrentado y nos topamos con historias que expresan cosas que estaban en nuestro interior, pero que no encontrábamos cómo proyectarlas fuera de nosotros. Gracias por haber visto este video. Recuerden que esto solo fue mi opinión sobre lo que representa el cine. Me encantaría leer en los comentarios lo que ustedes piensan sobre el tema. Si están de acuerdo conmigo o no, por favor háganmelo saber. Yo me despido y muchas gracias por verme.